comenzar y vamos a orar y comenzamos. Amado Padre Celestial, bendecimos, Señor, en esta noche tu nombre. Queremos Gracias. honrar tu nombre, Señor, en esta noche. Amén. Queremos pedir tu presencia, que tú nos acompañes, que tú sé que este tiempo sea un tiempo, Señor, de edificación para cada uno de nosotros, para que podamos aprender de tus cosas. Permite, oh Dios, que nuestros pensamientos estén guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Te encomiendo al pastor Jorge Isea, Señor, para que sea un instrumento útil en tus manos, para edificarnos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, en primer lugar, queremos darles a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este webinar. Realmente para nosotros en Prometa es un alto honor y es de mucho regocijo el poder llevar a cabo este webinar, que tiene varios propósitos. El propósito de diseminar y reflexionar en el pensamiento acerca del reino del Señor, acerca de las cosas que afectan a la sociedad y a la cultura. Y queremos a cada uno de ustedes agradecerles porque han recibido con tanta cordialidad, con tanta amabilidad, han aceptado la cordial invitación que le hemos extendido. Esperamos que en esta noche podamos aprender todos y del hermano Jorge Isea, que ya vamos a presentarlo en varios momentos, en varios minutos por allí. Ah, quisiera expresarles a todos ustedes, decirles que a nombre de Prometa está llevándose a cabo este webinar. Prometa es una institución universitaria especializada en maestrías, en doctorados, en certificados, en diplomados, y tiene por eslogan ayudándote a cumplir su llamado, tu llamado, el llamado que Dios te ha hecho. De manera que Prometa tiene ese propósito de adiestrarte, de capacitarte, de brindarte herramientas para que tú puedas llevar adelante el llamado que Dios te ha hecho, la vocación ministerial que Dios ha puesto en tus manos. Y Prometa está para ello. Pero en Prometa hay varios departamentos. Está el departamento de Biblia, está el departamento de acompañamiento y consejería, está el departamento de liderazgo, está el departamento de estudios interculturales y está el departamento de estudios contextuales. A nombre de este último departamento, del departamento de estudios contextuales y de su maestría, Master of Art, con énfasis en maestría en teología y cultura contemporánea. A nombre del doctor Enrique Fernández, decano del Departamento de Estudios Contextuales, a nombre de este servidor, Davilec Lugo, como director académico de este departamento, le damos a todos ustedes una muy cordial bienvenida. Nos sentimos muy a gusto de que ustedes hayan recibido con agrado y hayan apartado este día para acompañarnos en este webinar, que estoy seguro vamos a disfrutar plenamente. Para ello, quiero ahora presentar al invitado que tenemos. Tenemos un invitado de lujo. Es un gran amigo, es un gran pastor. Hemos coincidido en varios eventos, hemos tenido conversaciones y coincidimos en buena medida en el pensamiento que mutuos sostenemos. Se trata del pastor, teólogo y filósofo Jorge Isea. Aun cuando he mencionado tres cosas de él: pastor, teólogo y filósofo, fundamentalmente Jorge Isea tiene un corazón de pastor. Pastorea en el estado Falcón, en Coro. Él es oriundo de Maracaibo, de acá de donde yo soy, de Venezuela. Y, por supuesto, Jorge, sé que ha sido utilizado por el Señor en muchos escenarios. Ha sido conferencista en congresos teológicos, es profesor de
de doctorado en filosofía, es egresado en filosofía, tiene una maestría en filosofía, tiene un posgrado también en teología. De manera que él se entretiene estudiando las cosas del Señor. Y para nosotros, pues es de mucho agrado, de mucho gusto presentarles a ustedes en esta noche a nuestro expositor, al doctor Jorge Isern, al pastor Jorge Isern. Jorge, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación para que nos acompañaras en esta noche. Espero que Dios te use para bendecirnos y Amén. edificar la iglesia del Señor. Los micrófonos Amén. son todos tuyos, Jorge. Muchísimas gracias, David Lex. Bueno, y siempre generoso esas muestras de cariño y de palabras siempre llenas de tanto afecto y calidez. Pues yo las recibo con mucho agrado y con mucha alegría. Y el honor, tengo que decir, es mío al poder compartir este maravilloso espacio con todos ustedes, con teólogos y expositores de elevadísimo nivel, que creo que son representantes bastante claros de lo que es la buena teología en Latinoamérica, y doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir este momento con ustedes. Bueno, sin más preámbulos y después de agradecer esta gentil recepción, vamos entonces al tema de inmediato. Hemos titulado, o me han pedido de esta forma, aproximarnos a este tema que creo que tiene tanta pertinencia, sobre todo para los estudios contextuales de este maravilloso espacio de formación que es Prometa, y que seguramente para todos aquellos que ejercen labores misioneras y que ejercen labores en su diálogo cultural con el mundo al que nosotros predicamos, habrá que recordar aquel apotegma y sentencia fundamental del teólogo neortodoxo Karl Barth, cuando él decía de que el expositor y pastor debía leer la Biblia, por supuesto como fuente norma infalible de fe y de conducta, pero también debía leer, por supuesto, el periódico. Y con esto nos está diciendo de que la actividad hermenéutica, tal como la entendemos, no solamente se agota en la exégesis bíblica, en la aproximación gramatical histórica al documento. Necesitamos, por supuesto, también interpretar y tomarle el pulso en el decir de nuestro querido hermano Salvador de Lutri, predicar y entender en el mundo en el que nosotros predicamos, entender al mundo al que nosotros predicamos, tomarle el pulso a esas realidades culturales es de pertinencia meridiana para aquel que ejerce labores expositivas. Y bueno, para eso vamos a comenzar ubicándonos en el contexto de esta aproximación del cristianismo para el siglo XXI, que creo que va a ser una reflexión, una lluvia de ideas. Tengo muy poco tiempo para desarrollar tantas ideas que se han aglutinado, por supuesto. Voy a estar reflexionando desde el siglo XVII en adelante, pero de alguna manera vamos a llegar a las conclusiones que seguramente la mayoría de nosotros ya hemos, por las que muchos hemos transitado y que son objeto de debate dentro de la iglesia contemporánea. Una aproximación del cristianismo para el siglo XXI. Y en la siguiente lámina tenemos un bosquejo ya de algunas de las ideas que caracterizan al siglo XXI. Yo creo, y tengo que confesarles, que el estudio filosófico y el estudio de la cultura y de las distintas corrientes de pensamiento e ideas que integran el plexo de la cultura contemporánea no son objeto en gran parte de interés de muchos expositores y muy concretamente de Latinoamérica, y tengo que enfatizar el aspecto del área caribeña. La filosofía tiene muy mala prensa por estas latitudes, y lamentablemente el diálogo que es tan oportuno para poder hacer pertinente gran parte de las exposiciones se ha desvanecido, y de alguna manera siempre tenemos que estar justificando por qué exploramos esa realidad. Y yo, antes de que se elabore un juicio, tengo que decirles en primera instancia que yo, a pesar de que soy egresado, profesor de filosofía, estas ideas yo no las comparto, y tengo que empezar diciendo de que tengo una perspectiva bastante negativa
de cuáles serían los aportes y las conclusiones que podrían brindarnos en apoyo la filosofía para nuestra actividad cultural. No creo que de alguna manera el hombre en su autonomía intelectual pueda arribar a conclusiones que puedan superar o homologarse con lo que nosotros entendemos la revelación divina, pero sí creo que al igual que un médico necesita estudiar la patología para el estudio y para el combate de la enfermedad, de alguna manera se hace necesario para el investigador y teólogo conocer el mundo en el que se predica para poder tener y brindar una respuesta ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Pero bueno, empezamos diciendo de que concluimos de que la filosofía es muy buena sierva de la teología, como lo dirían los expositores medievales, pero muy mala señora de la actividad teológica. Eso es, en una sentencia, lo que podríamos brindar como valoración de la actividad filosófica. Por otra parte, por supuesto, tendré que adaptarme a la multiplicidad de personas que integran el auditorio. No podré hablar como un especialista y quizás defraude a algunos de los que esperaban quizás alguna rigurosidad académica, algo que me han reprochado en otros escenarios, pero tengo que ser equilibrado teniendo presente de que no tenemos en el auditorio a todas las personas, quizás con un mediano o quizás una aproximación muy propedéutica a la actividad filosófica. Pero con estas bases ya y con estas disculpas, vamos a empezar diciendo de que el mundo contemporáneo está afrontando una auténtica crisis y la hemos titulado la crisis logoteórica occidental. Y es que el proyecto logoteórico, como Johannes Hirschberger así lo titula en su Historia de la Filosofía, es aquel, por supuesto, planteamiento en donde desde los griegos hasta el mundo medieval y la era moderna y contemporánea, siempre el pensamiento filosófico interpretó que existía alguna suerte de racionalidad subyacente y que la facultad que podría ser accesible a la penetración de esa dimensión esencial del universo, esa facultad sería eminentemente la razón. Y ese modelo logoteórico que desde el viejo Heráclito de Éfeso había puesto como el horizonte y el principio unificador de la multiplicidad de fenómenos, luego el estoicismo hablaría del logos también como el planteamiento racional detrás de la multiplicidad de fenómenos aún vitales que integran la fenomenología del ser. Luego el cristianismo viene a sellar nada más y nada menos en el primer capítulo del Evangelio de Juan diciendo de que el Mesías es el logos, ya una palabra bastante empleada en la literatura pagana y en la literatura filosófica del mundo clásico, y nada más y nada menos que el autor sagrado viene a decirnos de que Jesús es el logos, la razón misma del universo, y en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y en el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando de un apotegma y una sentencia que viene sin duda alguna a fundar un punto arquimédico desde que la cultura judeocristiana y de la que el mundo occidental echaría mano. Y tendremos que decir de que ese afán por la búsqueda de la racionalidad subyacente detrás de los fenómenos es un elemento distintivo de la cultura occidental y eminentemente del pensamiento griego. Nuestra cultura judeocristiana no asimila esta verdad, sino que por el contrario viene a reafirmar un principio espiritual en donde nosotros creemos de que la fe, o más bien la revelación misma, viene a ser la razón de Dios revelada a la sin razón del hombre. Con esto queremos brindar la preeminencia que tiene la revelación y la fe en el diálogo entre racionalidad y fe. Creemos en la preeminencia que la razón tiene en la interpretación de este diálogo. Pero el mundo occidental se encuentra en una crisis logoteórica, es porque justamente después de Descartes, nos diría Johannes Hirschberger, y Hans Lims, nos encontramos en el cautiverio preconceptual de la conciencia del sujeto cognoscente. ¿Qué significa esto? Lo que significa para nosotros es nada más y nada menos
que el hecho que desde René Descartes, alguien que inauguró el pensamiento moderno en la cultura occidental y filosófica, el cogito cartesiano, aquella sentencia célebre del pienso, luego existo, cogito ergo sum, vino a ser de la conciencia el punto preeminente desde el cual se construye la interpretación y representación del mundo. Desde Descartes hacia acá, Hans Lind nos diría que estamos tirando puentes para poder conectar con la realidad, porque ahora el escenario mismo de la discusión filosófica, del debate filosófica, está enclaustrado, está encriptado dentro de la subjetividad del propio sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente interpreta el mundo desde la representación, no desde la objetividad. Y esto, de alguna manera, viene a ser un serio problema que la modernidad inaugura y que se viene, de alguna manera, a reafirmar de manera mucho más clara con el planteamiento ilustrado y particularmente con el idealismo alemán y con el planteamiento post-kantiano. Immanuel Kant, de alguna manera, vendría a reafirmar, después de integrar dos escuelas de pensamiento que tanto en la Europa continental, particularmente el racionalismo, quizás teniendo uno de sus aladid más claros en Descartes, Spinoza y algunos otros expositores, y por supuesto el empirismo ya inglés con David Hume, John Locke y George Berkeley, vendría a integrar estas dos perspectivas en una visión sintética en donde la racionalidad queda constreñida al ámbito fenomenológico. Es decir, no puede existir nada en la conciencia que antes no haya estado previamente en los sentidos, pero es la razón misma y es el sujeto mismo el que aporta las formas y las formas a priori del conocimiento son un elemento y patrimonio inherente a la constitución subjetiva del hombre. No existe tal cosa como una realidad objetiva que venga de alguna manera a tener preeminencia en la relación de sujeto y objeto, sino que en este caso es el sujeto quien construye el universo y el objeto que es contenido de conciencia. Con esto se reafirma el subjetivismo post-cartesiano en un subjetivismo mucho más radical que es el subjetivismo post-kantiano, en lo que muchos conocieron como el giro copernicano del pensamiento filosófico, y por supuesto las implicaciones que este planteamiento epistemológico, metafísico y este planteamiento en el orden nociológico tuvo para el orden filosófico y teológico fue formidable. Ya veremos esto, pero es interesante ver cómo desde Kant en adelante los aspectos relacionados a la revelación divina quedaron exiliados del dominio de la razón. Es decir, ya los debates de fe quedaron constreñidos solamente en el ámbito de los aspectos que no son de debate racional, se asumen por fe, se pueden tener algún tipo de anclaje en la razón moral, pero no de ninguna manera en el ámbito de la racionalidad. Y de esta manera el pensamiento filosófico logró una escinsión que desde ese momento en adelante gran parte de nuestras perspectivas e interpretaciones de la actividad teológica han quedado constreñidas al ámbito de una subjetividad enclaustrada, ensimismada en lo que nosotros conocemos en filosofía como un solipsismo y en un solipsismo prácticamente irreductible que tuvo implicaciones en el idealismo del alemán de Fichte, Schelling y particularmente en el idealismo absoluto de Hegel, donde es el sujeto el que tiene la preeminencia en la construcción del objeto del conocimiento. Para no complicar o extenderme en este punto, una de las consecuencias de esta epistemología subjetivista es esencialmente el nihilismo que le fue inevitable. Por supuesto, el sujeto relativiza la construcción del conocimiento y si todo es relativo, después de todo, en última evaluación y en último análisis, todo vale de la misma manera. Eso viene a suscitar una suerte de nihilismo que pudimos ver muy concretamente en la expresión del vitalismo de Friedrich Nietzsche y en el mismo irracionalismo de Arthur Schopenhauer o de Søren Kierkegaard. Como expositor y teólogo es interesantísimo las implicaciones que esto tuvo para la interpretación existencialista como prólogo en el pensamiento de Søren Kierkegaard, pero este
subjetivismo relativista que execró el debate teológico del debate racional y lo dejó en las esferas del sentimentalismo, que luego del cual el romanticismo con Friedrich Schleiermacher como padre de la teología del sentimiento vendría a echar mano. Ya no tenemos en la revelación el fundamento de la fe. Ahora, en este caso, es la subjetividad y el sentido de dependencia del sujeto con el absoluto, el criterio y norma de fe, de conducta del creyente. Estamos perdiendo los horizontes objetivos, se reafirma y se fundamenta la subjetividad como criterio de verdad y nos encontramos ante una auténtica crisis porque después de todo, si todo contenido de conciencia está homologado en términos epistemológicos, todo es relativo y cuando todo es relativo y todo vale de la misma manera, nada tiene sentido y nada tiene un propósito objetivo ni universal. El subjetivismo y el irracionalismo fueron consecuencias ineludibles de este planteamiento. Y lo interesante que luego tomaría el mundo contemporáneo sería el giro lingüístico que el pensamiento contemporáneo tomó y quizás quien inaugura y advierte el carácter eminentemente lingüístico de la racionalidad fue justamente Friedrich Nietzsche, aunque algunos autores también ven en von Humboldt digamos, un camino propedéutico, un prólogo interesante a lo que posteriormente haría el pensamiento de Wittgenstein y la homologación entre lenguaje y racionalidad. Ya von Humboldt y Friedrich Nietzsche los advertían muy claramente, pero se concreta de manera muy clara y categórica en el Círculo de Viena y muy concretamente en el planteamiento del primer y segundo Wittgenstein, la idea de que la racionalidad humana es un fenómeno eminentemente lingüístico. Esto tomen nota de este principio y quedarán este breve bosquejo que brinda la anatomía patológica de la cultura contemporánea y que creo que vale la pena luego explorar para entender gran parte de los planteamientos hermenéuticos del siglo XX y XXI y cómo lesionaron profundamente justamente al pensamiento conservador teológico occidental. Ya lo veremos más adelante. Pero como el camarón es bueno en su tinta, y a mí me gusta mucho, o como dicen aquí en Venezuela, no hay mejor cuña que la del mismo palo. Vamos entonces, hermano Guillermo, hágame el bien, pasamos la siguiente imagen y vamos a ver a los pensadores que representan muy bien la crisis contemporánea para que conozcamos sus rostros y algunas de sus ideas en sentencias muy breves y sentencias breves y doctrinales. Aquí tenemos a Lyotard, Jean-François Lyotard, un pensador, un claro representante del pensamiento postmoderno, que nos dice de que uno de los rasgos y características distintivas del planteamiento postmoderno es justamente la crisis de los metarrelatos, de los grandes metadiscursos que integran una visión integral e integradora del mundo. Estamos ante una auténtica crisis de fundamentos. Y Lyotard lo advierte y dice que justamente es en advertir esta cualidad en donde la integración de interpretaciones totalizantes de la realidad hoy no tienen pertinencia y están en una abierta crisis, es uno de los rasgos característicos del mundo posmoderno. Ese mundo que el positivismo de Augusto Comte, en un libro de obligatoria lectura para cualquier estudiante de la historia de las ideas y aún de la historia de las ideas teológicas, el discurso del espíritu positivo de Augusto Comte, escrito por allá, cerca de 1838, aquí en Venezuela. El pensamiento filosófico positivista se integró a partir del presidente Guzmán Blanco, y desde México hasta la Patagonia, allá en la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento adelantó un proyecto incluso de genocidio, inspirado en el planteamiento eugenésico del positivismo. Esta filosofía de gran impronta decía de que el progreso, de hecho, tuvo dejó una impronta tan significativa el positivismo de Augusto Comte y de Herbert Spencer en Latinoamérica, que la bandera del Brasil tiene como consigna orden y progreso, que son las consignas fundamentales del movimiento positivista.
El orden y el progreso son realidades que inexorablemente acompañarán al desarrollo de la historia y, por supuesto, el desarrollo tecnocientífico es la condición ineludible del desarrollo de la marcha histórica. El hombre arribará a ese estadio científico que lo emancipará, por supuesto, de las oscuras cadenas que el pensamiento teológico y metafísico dejó como una rémora para su desarrollo y crecimiento. Lo interesante es que dos guerras mundiales, aquella primera guerra mundial que presuntamente era la guerra que acabaría con todas las guerras, pero luego vendría una segunda guerra mundial que se convirtió en un auténtico desastre, vinieron a poner entre paréntesis y en crisis esa visión de progreso que le fue tan propia al siglo XIX. Y justamente en la escuela de Frankfurt, en Mark Horkheimer, en Jürgen Habermas y en grandes expositores como Herbert Marcuse, hicieron concretamente Habermas una abierta crítica a esa racionalidad ilustrada cuya conclusión fue Auschwitz. Las competencias tecnocientíficas nos llevaron, claro que sí, a un desarrollo tecnocientífico sin precedentes, pero nos llevaron a una crisis antropológica y ética y espiritual sin precedentes también en la historia. 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración, y justamente esta fe en la historia, en el progreso, en el desarrollo, fue una fe que vino a fragmentarse a través de la crisis de estos grandes metarrelatos. Una de las características que Lyotard advierte fue que después de la caída del muro de Berlín en el año 89, también los proyectos utópicos entraron en crisis. Recordarán ustedes a Fukuyama cuando hablaba del final de la historia y nos hablaba de la era donde los grandes, donde el neoliberalismo se imponía como agenda cultural y había triunfado en el debate cultural frente a los modelos totalitarios. Bueno, esto es una evidencia de cómo el socialismo real y cómo el cristianismo, el iluminismo y aún el capitalismo mismo han entrado en una crisis en donde dos guerras mundiales, donde la caída del muro de Berlín y sus utopías, así como el tremendo crecimiento de desigualdades sociales, vino a ser un factor que evidenció que la fe del siglo XIX era una fe en abstracciones, en entelequias que no lograron facticidad histórica. Veamos la siguiente imagen y veamos a otro de estos pensadores. Tenemos nada más y nada menos que a Ludwig Wittgenstein. Es un autor fundamental para nuestra interpretación de la contemporaneidad, sobre todo por esta sentencia que estamos tentados casi a decir que establece una homologación entre racionalidad y lenguaje, pero cuando él hablaba en el Tractatus Lógico-Filosóficos de que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, podemos establecer una equivalencia, no una igualdad, pero sí una equivalencia de que la racionalidad es un fenómeno eminentemente lingüístico. Y esto tiene implicaciones filosóficas formidables y hermenéuticas que ustedes podrán advertir. Si la racionalidad es un fenómeno lingüístico y el lenguaje es una construcción social, ¿hasta qué punto la racionalidad no es una construcción derivada de intereses y de planteamientos sociales, políticos y de prejuicios, de ídolas tribus que pueden estar integrando nuestra visión de la racionalidad misma? No existe tal cosa, como lo diría luego Otto Bollop, un discípulo preeminente de Heidegger, diría, no existe el mito de la inmaculada percepción, es desafiado por el planteamiento lingüístico de la racionalidad misma. La racionalidad viene de alguna manera a tener un carácter indisolublemente lingüístico, pensamos como hablamos, y los límites de nuestra racionalidad son los límites propios de nuestra arquitectura lingüística. Algo que tiene extraordinarias implicaciones y que hay que tener muy presente para conocer la hermenéutica contemporánea. Veamos al siguiente pensador. Porque esta crisis no solamente tocó el ámbito de las ciencias filosóficas y de la actividad social. Aquí tenemos con Thomas Kuhn en un célebre libro de muchísima crítica, recibió muchísimas críticas para el año de su edición. Por lo menos tenemos 99 definiciones de paradigma que pusieron en evidencia la equivocidad con la que él empleó el término paradigma en ese libro
que voy a llamar formidable por su divulgación, pero que puede ser objeto de una abierta crítica por parte de la comunidad científica. La estructura de la revolución científica de Thomas Kuhn nos vino a hablar de que no es solamente un tema social, humanístico, el tema de los prejuicios y cómo la actividad hermenéutica de nuestra racionalidad puede reconfigurar y resemantizar nuestra interpretación de los acontecimientos y del desarrollo de la historia. La ciencia misma no ha podido escapar de todo el planteamiento y el universo simbólico y el universo de prejuicios que de alguna manera también obnubilizan la interpretación científica. Miren cómo lo plantea él y lo dice de manera muy clara. Nunca accedemos a la realidad en sí. Lo real solo se desvela a través de una rejilla paradigmática y simbólica: lenguaje, cultura, educación, tradición, mito y teoría científica. Con esto nos está diciendo Thomas Kuhn de que la ciencia está prejuiciada y de que tal cosa como la objetividad de la teorización como construcción especulativa tendente a la sistematización del dato científico, no existe tal cosa como un mito de inmaculada percepción en ella. La teoría como construcción especulativa está preñada de un conjunto de prejuicios del que la comunidad científica participa, y esos paradigmas metodológicos que sirven para la interpretación del dato científico también reconfiguran y resemantizan nuestra interpretación del dato de la ciencia. Estamos viendo cómo esta crisis está envolviendo a la mecánica clásica de Newton. Las investigaciones postcuánticas vendrían a decirnos con el principio de incertidumbre de Heisenberg, de que podemos ubicar una partícula subatómica, un quantum, en su ubicación, pero su ubicación y su velocidad no podemos de forma simultánea calcularla o advertirla, y con esto nos inaugura Heisenberg el principio de incertidumbre, que viene ahora a preñar y a lesionar gran parte de la fe en la objetividad misma de la ciencia, ya que el comportamiento de la materia en su dimensión subatómica es tan impredecible como la conducta social de las masas. Nos encontramos entonces, si algo, una sola palabra pudiese definir al mundo contemporáneo, es incertidumbre. Se perdieron las certezas. Aquel graffiti del Mayo francés tan célebre: cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, creo que podría resumir de una manera bastante gráfica la crisis de la contemporaneidad. He querido traer este planteamiento de Kuhn para que ustedes vean cómo ni la ciencia se ha salvado. Bueno, pasemos a la siguiente imagen y tenemos a Karl Popper, un sujeto que también es de ineludible. Hermano Guillermo, podemos pasar esta imagen aquí. La tenemos muy bien. Disculpen, vamos a volver. Karl Popper nos decía en su Lógica de la Investigación Científica, otro libro fundamental para la interpretación de la contemporaneidad, de que la ciencia no progresa por inducción ni puede justificar inductivamente sus conquistas. Esto es un dato formidable, porque Karl Popper está diciendo de que la investigación científica, reafirmando el planteamiento kuhniano, nos está diciendo de que el investigador también responde, interpreta desde un conjunto de premisas protocolarias que reconfiguran y resemantizan el dato científico. No existe tal cosa como un fenómeno inductivo, todo conocimiento es una construcción deductiva, y con esto está diciendo de que la ciencia, en última instancia, es un conjunto de prejuicios que van a ser falsados y que van a lograr la falsación a través de una verificación constante de sus supuestos y presupuestos epistémicos. La era de la incertidumbre llegó a la academia, no solamente humanística, sino también la de la ciencia. Y para consolidar este planteamiento, nada más y nada menos, pasemos a la siguiente imagen, tenemos al patriarca del mundo posmoderno. Este sujeto que algunos han titulado el patriarca de la aberración, de la sodomía, en su libro, por supuesto, La historia del sexo, Arqueología del saber. Es quizás el pensador contemporáneo más importante que tenemos, sin duda alguna, independientemente de que estemos o no de acuerdo con él. Es formidable
la impronta que ha dejado en el mundo contemporáneo este sujeto y que vale la pena traer a nuestra reflexión. Para Michel Foucault, bueno, nos queda mucho más claro que esta hilvanación de ideas que ya le fueron propias al siglo XX se reafirman cuanto más aún en el ámbito de la investigación social y de la investigación histórica. La verdad es indudablemente un tipo de equivocación que no puede ser refutada porque fue endurecida hasta alcanzar una forma inalterable en el largo proceso de horneado de la historia. Para Foucault, la verdad es una construcción social. Y ustedes ya habrán escuchado esto 1.000.000 de veces en distintos escenarios. Lo cierto es que esta concepción lo que está diciendo es que desde una perspectiva que le debe mucho a Friedrich Nietzsche, de una racionalidad vitalista, en donde el saber es un elemento equivalente al poder, se construyen discursos para la consolidación y legitimación de estructuras de poder, y Foucault lo que está diciendo es que lo que nosotros damos por verdadero no es otra cosa que un proceso de reificación sociológica que se logra institucionalizar a través de diversos aparatos ideológicos del Estado. Estamos ante más de lo mismo, pero las implicaciones antropológicas vienen a continuación. Pasemos a la siguiente imagen. A mí me gusta hablar de que el siglo XX transicionó con Friedrich Nietzsche muriendo en 1900 hasta Michel Foucault. Friedrich Nietzsche recuerden que fue aquel pensador que dijo que Dios había muerto para la conciencia del hombre occidental, y Michel Foucault nos hablaba en sus diversos escritos y reflexiones de que el hombre había muerto para la cultura occidental. Pues podemos ver en la anatomía patológica de la cultura contemporánea que desde la muerte de Dios nietzscheano hasta la muerte del hombre post-Foucaultiano hubo un solo paso. Y nosotros desde una perspectiva teológica podemos explicar perfectamente cómo el desvarío de estas interpretaciones negando a Dios se termina negando la identidad antropológica misma. Jean-Paul Sartre y su mujer, más adelante Simone de Beauvoir veremos, nos brinda ahora la perspectiva antropológica del mundo contemporáneo. La existencia precede la esencia. Y con esta sentencia, que vino a hacer un giro copernicano que desde Martin Heidegger, él como discípulo de Heidegger, quizás el más conocido y el de mayor esplendor también, le está diciendo al mundo de que el hombre no es una esencia tal como el pensamiento metafísico occidental lo había enseñado. Aristóteles nos había dicho de que nosotros teníamos una esencia y un conjunto de accidentes que singularizan a la esencia de la humanidad en cada representación o en cada individuación del sujeto. Pero en este caso, Sartre viene a decir de que la esencia realmente es una construcción biográfico-existencial. No existe tal cosa como una esencia universal en la condición humana, porque de hecho el hombre es la entidad que introduce la nada en el ser, y esta nada es justamente la libertad absoluta, esa condenación a ser libre absolutamente, en donde yo a través de diversas elecciones construyo mi identidad existencial. Yo construyo mi esencia a través de mi existencia. No es que mi esencia se individualiza, se determina a través de accidentes y particularidades históricas, sino que por el contrario, mi existencia construye mi identidad. Las implicaciones antropológicas no se dejaron esperar. Y miren lo que Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir vendría a decir, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Pues esta es la matriarca del movimiento feminista contemporáneo. Ustedes podrán ver que hoy el feminismo justamente participa de esta convicción. Nosotros no somos lo que somos por razón de que nacemos con alguna identidad sexual, no, de ninguna manera. Nosotros construimos nuestra identidad y por eso la autopercepción es el criterio para la construcción de la identidad de género. Así que pasemos a la siguiente imagen y veremos a Judith Butler, que es la gran matriarca de este movimiento de sodomización generalizada que el mundo posmoderno hoy adelanta en lo que nosotros conocemos como la ideología de género. El sexo siempre fue género, no es otra cosa sino la explicitación del planteamiento antropológico de Sartre y de Simone de Beauvoir en un nuevo apotegma
reconfigurado. El género es una construcción social y aún la sexualidad misma se construye a través de esas elecciones y de esa interacción intersubjetiva. Por eso tenemos hoy 110 géneros reconocidos por las Naciones Unidas, porque desde este planteamiento antropológico, que ha sido el discurso hegemónico del planteamiento posmoderno, hoy se adelanta este esfuerzo con formidables implicaciones geopolíticas y que hoy persiguen de manera clara y taxativa una persecución hacia los sectores conservadores que se niegan en reconocer en este planteamiento antropológico un dogma social. Así planteado, tenemos una evidente crisis, una crisis impresionante, que va desde los fundamentos mismos del quehacer epistemológico. Pasemos a la siguiente imagen, que va desde la crisis epistemológica post-cartesiana y post-kantiana, en ese irreductible subjetivismo ya con carácter solipsista y nihilista de la cultura post-kantiana, hasta la crisis de un sujeto que por supuesto ya ha muerto, porque el hombre y su identidad es una construcción social. El hombre, como clásicamente lo habíamos entendido, como una identidad irreductible, como una persona humana, y que es un aporte que, como diría Michel Federico Siaka, fue el aporte distintivo de la cultura occidental. La idea de persona humana no tiene su fundamento en el estoicismo, como algunos han querido afirmarlo. No, la idea de persona humana es un elemento irreductiblemente vinculado al pensamiento judeo-cristiano. Pues esas valoraciones hoy han transicionado frente a la enorme crisis epistémica, metafísica, ontológica, antropológica y filosófica de la contemporaneidad. Y es interesante este libro que les recomiendo de Emmanuel Todd, La derrota de Occidente. Lamento no haberles traído una imagen de su autor, demógrafo y sociólogo francés, que hasta donde llega mi información el sujeto es ateo. Pero ha llegado a una conclusión interesante para que ustedes observen cómo la misma historia de la filosofía y cómo la misma lucidez del intelectual contemporáneo pone en evidencia que todo este conjunto de ideas han puesto en crisis a la cultura occidental. En La derrota de Occidente, Emmanuel Todd afirma de que estamos ante un auténtico suicidio demográfico y sociológico de la cultura occidental, de cómo los planteamientos antropológicos postestructuralistas, post-Foucaultianos, post-heideggerianos, post-wittgensteinianos nos han dejado ante una eminente crisis en donde él afirma que el punto neurálgico de la crisis de la derrota de un occidente que hoy está transicionando en un mundo islámico, en donde en menos de una década en Europa, particularmente Holanda, Bélgica, Reino Unido, países escandinavos de tradición eminentemente reformada, hoy están a punto de ser estados fallidos porque dentro de muy poco tiempo, y particularmente en Francia, van a ser mayoría algunos sectores islámicos, redefiniendo la cartografía cultural y social de Occidente. Emmanuel Todd concluye que la crisis de Occidente corresponde con la crisis y decadencia del protestantismo occidental. Él dice, fue la Academia Liberal Alemana y su crisis teológica y epistemológica la que puso en crisis los grandes valores que hicieron grande Occidente. Y yo creo que es impresionante que nos estén hablando las piedras y que la lucidez de nuestra lectura histórica no haya advertido cómo gran parte de la Academia Teológica Occidental, pensando que estaba en la vanguardia académica por homologar algunas ideas con el planteamiento liberal y con las tesis del racionalismo alemán, egresamos. Aquí tenemos una particularidad interesante y quiero hacer este reproche porque estamos entre académicos que hacemos vida académica en la teología y tengo que recordar que nuestra academia, y particularmente recordarán ustedes en la Tubinga de Alemania, parimos teólogos, una especie muy singular, teólogos ateos. Teólogos ateos. Ese es el equivalente a ser un veterinario de unicornios. Teólogos que interpretaban de que Dios era una construcción social
Y quizás el esnovismo académico, por no quedarse atrás, detrás de la vanguardia filosófica, algunos en alguna vergüenza tomaron, resemantizaron el planteamiento del dogma de nuestra fe y nos brindaron un bosquejo liberal, post-kantiano, post-heideggeriano, post-Foucaultiano de la lectura del Evangelio, y nos han dejado ante lo que Emmanuel Todd denomina la derrota de Occidente, porque justamente, y creo que es una verdad que sociológicamente sería objeto de otro debate y de otra participación, creemos con todo nuestro corazón que los grandes logros de Occidente están estrictamente amalgamados a los grandes valores que el Evangelio comportó y dejó como impronta en la cultura occidental. No hay un solo logro social en Occidente que no tenga su fundamento en la espiritualidad cristiana. Y por supuesto el abandono sistemático, producto de cómo hemos integrado algunos planteamientos filosóficos dentro de la sistematización del dato teológico, nos ha hecho abandonar la senda donde justamente nuestros pueblos pueden lograr el crecimiento y el desarrollo que Emmanuel Todd reprocha que Occidente perdió. Pasemos a la siguiente imagen, porque ya me queda creo que muy poco tiempo, y quiero plantearles, por ejemplo, cómo algunos planteamientos en el diálogo entre actividad filosófica y teológica, les decía yo de que la filosofía es muy buena sierva, pero muy mala señora de la teología. Y ya vamos a ver por qué. Si ustedes me permiten, en esta lista de 11, podrían ser más, sin embargo, estos serían los más conspicuos, escuelas de pensamiento que han dejado una impronta en la historia de la teología, desde la filosofía griega, como era de esperar en el mundo medieval, sobre todo en el ámbito patrístico y justamente después de que los árabes le devuelven a Aristóteles a Occidente. Luego con Tomás de Aquino, el aristotelismo vino a brindar un nuevo planteamiento sistemático a la espiritualidad en Occidente. Pero Platón y Aristóteles dejaron una impronta muy significativa en la teología occidental. Y les voy a decir, nadie puede negar que tenemos un esfuerzo de sistematización brillante en Tomás de Aquino. Yo creo que tenemos uno de los esfuerzos más impresionantes que ha conocido la historia de nuestras ideas teológicas. Sin embargo, también puedo decir que la penetración del planteamiento político aristotélico y de las ideas, de las tradiciones antropológicas aristotélicas, dejaron una terrible huella en la cultura en Occidente por no discriminar lo verdadero de lo falso y de la interacción que el pensamiento filosófico puede tener en la sistematización del dato teológico. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Aristóteles decía en su política de que los esclavos debían ser esclavos por naturaleza, lo decía bajo la concepción antropológica de que el mundo de los bárbaros tenían facultades racionales disminuidas por no ser helenoparlantes. No articular la lengua griega ya era para el mentor de Alejandro Magno uno de los factores que daba razón de por qué esos pueblos deberían ser susceptibles de ser tutoriados y mentoreados por una potencia cultural. Lo cierto es que Aristóteles inaugura el concepto de esclavitud por naturaleza. Estás disminuido intelectualmente y por lo tanto tú necesitas de alguna forma el ser tutoriado por una cultura superior a la que te ha servido a ti de origen. Lo interesante es que cuando ustedes extrapolan este pensamiento y ni hablar de la visión misógina que se tenía de la mujer en el planteamiento helénico y que dejó caer muy bien Aristóteles en su política también, y que luego Tomás de Aquino llevaría a decirle de que la mujer era Agustín y Tomás de Aquino decían de que eran seres disminuidos, eran hombres disminuidos las mujeres, y que por supuesto estaban muy por debajo en términos antropológicos y metafísicos, por debajo de la condición masculina. Esto lo llevó a una visión misógina que hasta muy entrado el siglo XIX y hasta apenas el siglo XX muchos pueblos incluso permitieron la participación en el voto femenino. Pero vamos a ver las implicaciones antropológicas de la idea de la esclavitud en la política de Aristóteles, para que ustedes se vean y se den cuenta cómo es de necesario contextualizar de manera apropiada el patrimonio simbólico de este dato filosófico.
Pues aquí en Latinoamérica, en el Perú, recordarán ustedes a Diego de Avendaño, el Thesaurus Indicus, un esfuerzo de sistematización jurídica que la colonia adelantó para la interpretación de quién es el indígena y el negro, por ejemplo. Pues ustedes pueden encontrarse un Juan Ginés de Sepúlveda también diciendo, como teólogo, de que los indígenas y los negros eran monos sin rabo, y que Aristóteles, como preceptor del doctor Angelicus, en este caso de Tomás de Aquino, podía servir de justificación y la colonia hispánica podía enajenar al esclavo, al indígena, de su libertad civil, justamente por encontrarse ante un ser disminuido, al punto que los teólogos que llegaron a abrevar de estas fuentes helénicas, llegaron a decir de que los indígenas y los negros eran monos sin rabo. Algo que afectó incluso la interpretación de en este caso, de un Thomas Jefferson, cuando hablaba de que eran monos sin rabo los negros. La colonia estaba infectada de un conjunto de prejuicios que generaron largos debates teológicos, pero podemos ver cómo el pensamiento filosófico contaminó el pensamiento teológico y terminó por tener catastróficas implicaciones en el orden social y político. Las ideas no son inocentes. Todas las ideas tienen implicaciones. Y basta hacer una evaluación histórica y sociológicamente es irrefutable, como desde el pensamiento de Aristóteles y de Platón, como el planteamiento racionalista, el pensamiento del idealismo alemán, como el existencialismo y el planteamiento, ni hablar de la posmodernidad, hoy están lesionando abiertamente los fundamentos epistémicos de la cosmovisión cristiana, y de manera inadvertida la Academia Teológica hoy los promueve como auténticas innovaciones académicas. Esta suerte de esnovismo académico nos está haciendo incurrir en algunos excesos, en donde podemos ver teólogos pro-gay, donde podemos ver teólogos que hablan de que nos podemos encontrar ante una posibilidad del debate de género tal como Foucault lo interpreta, porque hemos incurrido en el mismo exceso que incurrió el pensamiento medieval, hoy en renovadas perspectivas filosóficas y antropológicas, e inadvertidamente estamos tomando derroteros que terminan por negar el auténtico carácter pristino del Evangelio que una vez fue anunciado en su gloriosa palabra. Hoy yo creo que es tiempo de advertir y de poder, con lucidez, advertir de que nuestro esnovismo académico requiere una revisión crítica, y nuestra teología, y entender de que el esnovismo académico, quizás por no quedarse atrás detrás de las grandes innovaciones del pensamiento, no es el horizonte auténtico de la excelencia académica. Yo creo que está muy bien conocer estas ideas, pero creo que la respuesta ante ellas tiene que ser la de una actividad crítica, fervorosa y firme. Porque creo que lo que estamos comprometiendo en gran parte de la iglesia del siglo XXI, y podemos pasar a la siguiente imagen, es justamente cómo estos prejuicios filosóficos hoy se han integrado dentro de la arquitectura de nuestra interpretación teológica y de la cosmovisión de la iglesia contemporánea. Hoy podemos ver que nos encontramos ante dos realidades que sociológicamente yo he querido categorizar como aislamiento y disolución. Aquí nos encontramos ante el aislamiento, por supuesto, la iglesia encerrada en tradiciones humanas. Es interesante ver cómo también nosotros, como expresión demográfica del mundo contemporáneo, también podemos ser representantes de prejuicios que inadvertidamente se dejan exudar en nuestro púlpito, y como muchos prejuicios, no solamente del mundo posmoderno, de la sociología propia de nuestra fe. Hay un libro extraordinario titulado Poder y Misión, que no recuerdo qué seminario de Costa Rica lo presentó. Me pareció un trabajo formidable, en donde se hablaba de cómo el animismo latinoamericano, cómo las visiones de la guerra espiritual, tal como la estaba entendiendo el pensamiento neocarismático, no eran otra cosa que un paradigma de magia homeopática animista
que siguiendo las tradiciones del folclore propio de nuestras comunidades afrodescendientes, indígenas, hispánicas, lograron tomar expresión en estos esfuerzos neocarismáticos y hoy tenemos iglesias que, por ejemplo, no se le puede dar un saludo a un homosexual, no vaya a ser que me transmigre algún demonio y se incorpore algún demonio por continuidad o por magia homeopática, ¿no? Eso ha llevado a que una iglesia que no hace una revisión de sus planteamientos, de sus ideas, tal como Pablo los exhorta en sus epístolas, de que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, nos ha llevado a convertirnos en lo que Francis Schaeffer ha dicho, nos hemos aislado en un gueto donde de forma crítica e irreflexiva la iglesia se ha negado en muchas ocasiones a un diálogo con su cultura. E inadvertidamente, lejos de estar promoviendo verdades consagradas en el Evangelio, por su desarraigo a la dimensión exegética del documento sagrado, nos hemos encontrado ante auténticas eisegesis, producto de su diálogo sociológico, de su diálogo endógeno con su propia sociología y folclore, y le hemos dado el estatus de revelación divina a muchos de esos prejuicios y a muchas de esas categorías sociales. Pues el aislamiento ha sido una de las respuestas sociológicas frente al mundo contemporáneo. Pero por otra parte, nos encontramos ante iglesias que se adaptan al secularismo relativista y nos encontramos ante una iglesia que se interpreta en la inversión del progresismo contemporáneo. Oye, debemos estar en la vanguardia cultural, social y académica, porque después de todo tenemos una perspectiva post-Foucaultiana de la realidad social, porque nosotros hemos integrado una perspectiva post-heideggeriana de nuestra actividad hermenéutica y nos encontramos pues en la vanguardia de la academia, pero realmente tendríamos que preguntarnos si la disolución de ese evangelio es justamente el evangelio consagrado en las páginas sagradas de este libro. A Rudolf Bultmann tendríamos que decirle que ese proyecto de presunta desmitologización he encontrado esfuerzos por brindar una apología a los proyectos de desmitologización de Bultmann y muchos no advierten cómo lamentablemente este discípulo de Martin Heidegger, hay que recordar que Heidegger era un nazi y nos lo recordaría el célebre rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno. Oye, el pensamiento está indisolublemente vinculado a la biografía del pensador. Pues no es de extrañar que tengamos teologías que hoy han negado abiertamente los auténticos fundamentos de una espiritualidad que por 21 siglos han peregrinado en la historia, y tanto el aislamiento como un gueto, ya Schiffer así lo advertía en los años 60, y la disolución de esa verdad del Evangelio en su libro Huyendo de la Razón, tanto Schiffer como John Stott y dos paladines del pensamiento conservador cristiano nos advertían en su lúcida interpretación del mundo. Hoy nos encontramos ante un problema que ciertamente nos amerita una relectura de nuestra visión y de nuestra interacción misionera. Sigamos con la siguiente página y veamos cuáles serían las respuestas frente a esto. Por supuesto que hoy hablar de la autoridad de la Biblia en el mundo postestructuralista parece que es un debate que muchos dan por superado y algunos dirían, no puedes hablar de la autoridad de la Biblia sin tú incurrir en alguna suerte de dogma o de prejuicio dogmático. Y bueno, ese es el debate que creo que la Academia Teológica tiene que brindar y creo que el pensamiento filosófico cristiano tendrá que brindar. Pues es evidente que este planteamiento post-heideggeriano necesita no solo una revisión crítica en nuestra Academia Teológica, necesita una revisión crítica en toda nuestra cultura. Hemos visto el desastre al que nos ha llevado el planteamiento post-heideggeriano y post-Foucaultiano y las implicaciones políticas, sociales. Nosotros estamos a punto de perder incluso libertades civiles si algunas de estas ideas que adelanta el feminismo postestructuralista se logran instituir. Hoy, por suerte, los sectores conservadores han logrado monopolizar el poder en Occidente nuevamente. Pero es cuestión de tiempo, porque estas son, como diría Jefferson, el precio de la libertad es la permanente vigilancia. Y hoy tenemos que recordar, como diría C.S. Lewis, yo creo que hoy la iglesia
tiene que replantearse que lejos de escuchar cosas nuevas, lo que necesitamos es volver a recordar lo que ya sabíamos. Y es que la autoridad de la Biblia es un tema que no debe negociarse en el diálogo teológico. Yo creo que los esfuerzos contextuales tienen que sincerar la posibilidad, yo creo en la contextualización, siempre y cuando la contextualización me lleve a hacer inteligible el mensaje de salvación, pero nunca resemantizar el mensaje. Yo creo que si se interpreta de manera inapropiada, y yo creo que esto sería un fecundo debate para ver hasta qué punto, porque quizás, como diría Paul Ricoeur, la actividad más compleja del ejercicio hermenéutico es la aplicación de estas verdades. Yo creo que hay que contextualizar dentro de los diversos universos simbólicos y culturales el mensaje para hacerlo significativo, relevante o más bien inteligible, pero jamás, jamás yo creo que deberíamos nosotros resemantizar, torcer o corromper lo que para nosotros es un fundamento epistémico fundamental. Yo creo en la objetividad histórica y gramatical del documento sagrado. Yo creo que sí existe la posibilidad a llegar a consensos universales dentro de la polifónica mundo posmoderno, post-wittgensteiniano y post-heideggeriano. Yo creo que sí tenemos fundamentos epistemológicos dentro de la cosmovisión cristiana que justifiquen una plataforma epistémica para el consenso. Y lejos de particularizar el mensaje, que es uno de los grandes esfuerzos que la teología de la liberación adelantó, en su énfasis por una interpretación regional de la fe, yo creo que lo que justifica y tiene como fortaleza la cosmovisión cristiana no es la particularización del mensaje, sino el carácter universal del mensaje. Y esto fue lo que hizo grande Occidente. Y creo que creo que este es un punto en el que pude haber aludido y sensiblemente pude haber despertado algún interés crítico, pero creo que este es justamente el debate que tenemos que dar. ¿Es el mensaje del Evangelio susceptible a particularizarlo regionalmente o la fortaleza del mensaje del Evangelio es su epistémica y metafísica cualidad universal? Ahí tengo algunas preguntas para el debate más adelante. El objetivo final, y veamos acá cuáles serían los planteamientos, yo creo que necesitamos, por supuesto, repensar nuestros prejuicios, hay tanto del folclore de nuestra fe al que le hemos dado un estatus de revelación que requiere una revisión crítica permanente. Yo creo que la Iglesia siempre reformada, ese apotegma fundamental del pensamiento reformado, nosotros debemos integrarlo y agendarlo como un horizonte recurrente de nuestra búsqueda y actividad magisterial, pero yo creo que este equilibrio que ustedes pueden traducir tanto en el pensamiento de Schiffer como el de John Stott, a los que yo creo suscribir plenamente sus ideas, yo creo que la verdad y más la gracia evangelizadora y la acción social, es decir, presentar a Cristo en su justa dimensión integral, debe ser uno de los compromisos que la Iglesia contemporánea debe de asistir. Hoy quizás el servicio como acción social, la gracia evangelizadora y que tengo que decirlo, este celo por la verdad que la polifónica cultura posterior a Jacques Derrida tanto adversa. Verdad es una palabra en el mundo de la posverdad. En el mundo de la posverdad parece que es una ofensa política hablar de verdades. Pues vamos a tener que montarnos en una masculina y viril disposición, vamos a ponernos los guantes de la academia, y yo creo que la refutación más clara del relativismo subjetivista la tenemos en las implicaciones históricas y políticas de ese planteamiento. ¿Dónde está el mundo post-wittgensteiniano? O podríamos decir como el apóstol Pablo, no ha enloquecido Dios a los sabios de este siglo. Yo creo que tenemos allí una respuesta, yo creo que la misma descripción histórica de estas ideas son una abierta refutación de algunos de sus planteamientos, y por supuesto tenemos tantas versiones de lo que Jesús debería ser, desde estas aberrantes perspectivas pro-LGBT que han presentado a Jesús
como un presunto defensor de la ideología de género, nos ha llevado a lo que algunos autores han llamado, frente a esta tergiversación. Hans Kuhn decía, el célebre pensador y teólogo católico, que mucho oro y mucho polvo nos distancian de la auténtica percepción del Jesús de la Biblia. ¿Cuántos intereses políticos, cuántos intereses institucionales, cuántos prejuicios de academia, cuántos prejuicios denominacionales hoy obnubilizan la auténtica percepción del Jesús de la Biblia? Pues esto nos lleva a esta casi inquietante reflexión. Oye, para empezar a redimir al mundo, vamos a tener que redimir a nuestro Redentor de este conjunto de prejuicios. Redimir a nuestro Redentor del cautiverio académico, o del cautiverio, no quiero hablar de la academia mal, del cautiverio y del conjunto de prejuicios del esnobismo academicista, que hoy, lamentablemente, representando quizás más intereses económicos y de poder, han diluido el auténtico mensaje del Evangelio. Ojalá puedan entender bien esta frase inquietante. Redimir a nuestro Redentor traduce volver a la pristina condición de su identidad y presentarlo tal y como Él se reveló en su gloriosa palabra. Por supuesto, una cosmovisión bíblica, a pesar de que Lyotard nos habla de una crisis del planteamiento de los grandes metarrelatos, hoy nos encontramos ante la necesidad y el imperativo, mis amados hermanos, de encontrarnos ante una auténtica integración de la cosmovisión cristiana, donde los valores de esa cosmovisión hoy más que nunca son necesarios comprenderlos, integrarlos, sistematizarlos y, por supuesto, la verdad con el amor, porque después de todo la verdad sin amor es cruel, el amor sin verdad es de alguna manera una suerte de anarquía. Nos encontramos ante la necesidad de presentar, como lo diría nuestro querido Francis Schaeffer, presentar la verdad con un amor, el corazón de un hombre que, lejos de imponer con soberbia principios para ganar un debate académico, yo creo que desesperadamente el mundo cobarde del mundo contemporáneo necesita una iglesia valiente. Una comunidad auténtica que vive y proclama el Evangelio integral con fidelidad y relevancia debería ser el objetivo final de la iglesia contemporánea. Hoy creo que en el mundo de la posverdad, hablar de la verdad y de la necesidad de un retorno a la objetividad exegética, al esfuerzo de sistematización auténtico y sincero, y creo que a la revisión crítica de nuestros grandes mentores y teóricos debe ser un imperativo de la academia y de la iglesia contemporánea. Y ya por último, citando las palabras de dos profetas, que pienso, ya que la iglesia es una actividad sobrenatural, es una entidad sobrenatural y su ejercicio misionero es una actividad también sobrenatural, debemos recordar el auténtico fundamento de nuestra victoria. No será con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y por supuesto, como dijo el profeta Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ojalá ese temor vuelva a instaurarse como criterio de nuestra actividad. Y, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Creo que la gran ausente del mundo occidental en este caso es justamente la palabra de nuestro Dios, y como iglesia tenemos el desafiante imperativo de presentarla nuevamente a una sociedad que marcha sin rumbo y en una profunda desorientación. Estas palabras creo que vienen a ser de inspiración clara y meridiana a nuestra labor ministerial. Les pido mil disculpas por el exceso de tiempo y muchas gracias por su atención y digamos la gentileza que han tenido de escucharme en mi torpe y quizás poco articulada, quizás los he atropellado con alguna información, pero agradezco mucho su gentileza y atención en este momento. Bueno, entonces, Davilex, te cedo a ti para que entonces orientes el debate o las preguntas que sean objeto de nuestros hermanos. Muchas gracias, Pastor Jorge Isea, por exponernos tu pensamiento
hilvanado a través de todas estas ideas de pensadores, corrientes filosóficas, y creo que realmente fue algo muy provechoso. Creo que también las personas que quieran hacer preguntas pueden hacerlo en el chat, y el hermano Guillermo Llanos, que está moderando acá, nos va a poder leer las preguntas o comentarios a que haya lugar. Entonces, bueno, si hay algún comentario, pueden levantar su mano o pueden escribirlo en el chat. Si hacer algún comentario debe ser muy breve porque precisamente tenemos ya poco tiempo. Bueno, para no yo romper el hielo y se animen algunos otros a preguntar. Yo quería preguntar, Pastor Jorge, hablaste del Jesús histórico y cómo Muy hemos bien. perdido al Jesús histórico y lo hemos encerrado en una serie de un modelo configurado en un perfil por categorías teológicas, ¿no? En la cristología. ¿Ok? Y ahí pues decimos que Cristo es Dios, que Cristo es omnisciente, que Cristo es omnipresente, pero sin ninguna relevancia con el accionar diario de la iglesia, ni con ninguna relevancia para las personas. Porque el Jesús histórico que leemos en los evangelios fue uno que se encontró con la gente, dialogó con la gente, interactuó con las personas. Pero cuando vemos al Jesús histórico enclaustrado, secuestrado en solo meras formulaciones teológicas, creo que eso ha dañado en buena medida la misión de la iglesia. ¿Qué opinas de eso? Bien, es un temazo y yo creo que aquí hay algunos aspectos a considerar porque es muy propio del pensamiento liberal reprochar al Concilio de Nicea la idea de que Jesús, de hecho la idea del Jesús histórico tal como la conocemos en la historia de las ideas teológicas, no es el Jesús plasmado en las Escrituras. Desde la perspectiva liberal, Jesús es una construcción posnicena y su divinidad. De hecho, el esfuerzo liberal fue tratar de justificar el hecho de que la divinidad de Jesús no formó parte de la comunidad de los 3 primeros siglos, particularmente antes del Concilio de Nicea, sino que una construcción posnicena, dejándonos, por supuesto, a Jesús como una construcción social de la comunidad de los 4 primeros siglos. Esa visión, por supuesto, no la podemos suscribir. Y creo que lo que tú dices ha formado parte de una terrible condición en la que la teología, por supuesto, en su diálogo con la cultura, ha tenido, fíjate, en el caso de Orígenes, nos decía, no podemos pedir en el Padre Nuestro, orar por el pan nuestro, quizás muy penetrado por el pensamiento neoplatónico. Él decía, chicos, hacerle la solicitud a Dios por el pan es un elemento prosaico. ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que vamos a pedirle a Dios algo tan terrenal como la comida? Allí pan en el Padre Nuestro sugiere la idea, decía Orígenes, del pan espiritual, del pan de vida, que en este caso es Cristo. Entonces nos presentaban un cristianismo de un hombre que era un alma sin cuerpo. Pero por otra parte nos encontramos otras perspectivas muy contemporáneas y muy claras y muy bien presentadas en el planteamiento de la teología de la liberación, donde la única búsqueda del hombre son los bienes terrenales y su emancipación política y social. Ahí nos presentan un cuerpo sin alma. Yo creo que bajo esta pendulación ha gravitado gran parte de nuestra interpretación, tanto antropológica como cristológica, y cuando retornamos a la literatura bíblica nos encontramos a un Jesús que olía a la gente, a un Jesús que era divino. Necesitamos las formulaciones teológicas, pero necesitamos las formulaciones teológicas porque es un imperativo de nuestra fe presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Es interesante que la apologética como actividad teológica surge en el contexto del debate social e incluso en un compromiso muy serio por las libertades civiles de la Iglesia. Desde Tertuliano hasta Atanasio nos encontramos con una necesidad fundamental de presentar defensa de su divinidad, no solo por estar preocupados por entelequias y sistematizaciones teológicas,
es que tenía profundas implicaciones para las libertades civiles y para los proyectos sociales de la Iglesia, definir quién era realmente el Jesús al que adoramos. Yo creo que lejos de incurrir en el error de encontrarnos ante un Jesús solamente humano y un Jesús solamente divino, el planteamiento bíblico sigue siendo la respuesta integral frente a la crisis histórica. Tenemos un Dios que sí humanó. Y el retorno a la literatura bíblica es lo único que puede poner equilibrio a esta desorientada condición en donde nos hemos encontrado ante un evangelio que predica a un hombre, a un alma sin cuerpo o a un cuerpo sin alma. Solo el Jesús, el Dios humanado, sanó enfermos, caminó con el menesteroso, sudó, vivió, lloró, tocó y palpó la realidad humana. No necesitamos sustraer su divinidad y no necesitamos negar su humanidad, necesitamos presentarlo justamente como las páginas sagradas lo presentan, para brindar una respuesta integral a la condición del hombre. Yo creo que los liberales ahí tienen una respuesta. Gracias. Vamos a bueno, dale, Jeff. Sí, hay unas preguntas en el chat. El Quincho dice, y tiene también la mano alzada, dice, quiero saber, quiero saber si Jorge conoce a Diego Fusaro y cuál es su opinión al respecto. ¿A Diego? Fusaro. No. Él tiene la No mano lo conozco. alzada, Quincho, y vas a preguntar algo, y hay una pregunta en el chat también, y después la hermana Julia. ¿Puedo intervenir entonces? Sí, sí, brevemente, Ok. por favor. Jorge, es que a mí Diego Fusaro es un filósofo italiano muy joven, tiene como 42, 43 años, que escribió, bueno, tiene varios escritos, Okay. pero a mí me inquietó muchísimo un libro de él que se llama Filosofía del Disenso. Ok. En ese libro de la filosofía del disenso, te lo voy a poner así de la forma más crítica que yo lo percibo. En ese libro de la Okay. filosofía del disenso, Diego Fusaro dice que lo que vos nos has enseñado acá con una gran erudición, un gran detalle, y yo lo reconozco, muy académico y muy serio, Diego Fusaro dice que esa no es la verdadera crisis de Occidente, ¿verdad? Que la Okay. verdadera crisis de Occidente está muy por debajo de esa idea, como de estas entelequias, ¿verdad? Está muy por debajo en cosas muy, muy concretas, ¿verdad? Entonces, bueno, no tendría aquí chance de exponer qué es lo que Diego Fusaro dice, Claro. pero sí me gustaría conversar con usted de ese filósofo y de ese libro, porque a mí me ha dejado sumamente inquieto, ¿verdad? Muy bien. Hay que recordar algo. A ver. Agradezco mucho y de inmediato investigaré quién será este Fusaro. Me interesa, sobre todo, ahorita estoy trabajando con Zizek y con Byung-Chul Han, que son filósofos que están vivos, ¿no? En estos días hablaba con Justo González, el historiador, y él me decía algo. Sabes que mi mamá me ha reprochado, mi hermano y yo somos historiadores, y me dice mi mamá, mire, ¿cuándo tú vas a estudiar a un tipo que esté vivo? Que toda la gente que tú estudias está muerta. Y estás en un diálogo con un poco de muertos, me dijo justo. Y yo dije, oye, la verdad es que yo también tengo una cierta necrofilia, porque ando hablando todo el tiempo con muertos y con tipos que ya no están en vida, ¿no? Ahorita estoy aproximándome al pensamiento de estos autores que están en vida, Byung-Chul Han y Zizek, pero no sabía de este Fusaro. Lo que sí puedo anticipar es que ese es un prejuicio muy claro de la escuela de Frankfurt. Y de hecho la escuela de Frankfurt adelanta un esfuerzo que hoy podríamos titular de neomodernidad, porque ellos consideran de que justamente lo que hay que retornar es a los criterios de la modernidad filosófica, y que la resolución de la crisis de Occidente pasa por un retorno a los valores de la modernidad, como una superación del planteamiento posmoderno, algo que por supuesto Lyotard y que de alguna manera Gianni Vattimo y sobre todo en este caso Richard Rorty
dirían no, ellos no han entendido realmente la crisis epistémica que se esconde detrás del germen neocartesiano o del germen postkantiano. Y bueno, es un largo debate que los teóricos, sobre todo de la Escuela de Frankfurt, querido Kine, Quincho. sostienen. Ellos, Quincho. Quincho, hermano. Bueno, con mucho gusto, tome mi número y podemos conversar y sería para mí una bendición que usted me hiciera llegar ese material para yo conocerlo con mayor rigor. Claro, si Y alguien me pasa su WhatsApp. Sí, yo te lo Sí, paso. Ok, perfecto, David Lex se lo pasa. gracias. Bien, hay Gracias. una pregunta también en el chat y después una hermana que tiene la mano alzada. Eh, Luis Ramírez, él dice, considerando el énfasis del secularismo en la ciencia y la razón, ¿qué estrategias puede utilizar la Iglesia para presentar la fe no como una oposición a la razón, sino como una dimensión complementaria para una comprensión más completa de la existencia? Bien, yo creo que es interesantísimo este planteamiento y justamente es lo que mi tradición teológica y filosófica suscribe. Yo creo que la fe es la razón de Dios revelada a la sinrazón del hombre. Yo creo que lejos de ser la fe, yo logro entender es porque creo. Y creo que los apotegmas fundamentales de nuestra fe, y esto sería objeto de, por supuesto, de otro debate y de otra intervención, pero yo creo que solo bajo los presupuestos epistémicos, cosmológicos, antropológicos y ontológicos, metafísicos de nuestra fe, se puede construir auténtica ciencia. Es interesante ver que la revolución científica tuvo en Newton y todo el 87% de los premios Nobel de ciencia de 1901 hasta el año 2000 fueron judeocristianos. Cualquiera pensaría de que la ciencia es una actividad propia de ateos, pero solamente el 13% de los agnósticos y los ateos estaban debatiendo los premios de ciencia del Nobel y el reconocimiento de la academia. Pues la ciencia es una actividad muy espiritual, muy propia del hombre de fe. Lamentablemente el diálogo entre ciencia y fe fue desvirtuado justamente por los prejuicios positivistas y neopositivistas del Círculo de Viena. Cuando nosotros hablamos de ciencia, en algunas esferas de la iglesia, estamos muchos pensando en el neopositivismo, en el cientificismo de Spencer o de Schlick, de Russell o en este caso del primer Wittgenstein. No. La ciencia no es lo que el Círculo de Viena y el neopositivismo dijo. La ciencia realmente, y ustedes tienen en la literatura sagrada toda una evidencia muy clara en la literatura sapiencial de cómo la ciencia viene de Dios. Y yo creo que esto es un debate interesantísimo y justamente la ausencia de la reflexión teológica en la academia del siglo XIX fue la que nos llevó a ausentarnos de los grandes debates apologéticos en el siglo XX. Esto quizás lo podrá cuestionar alguien, pero yo creo que desde el siglo XIX al siglo XX tuvimos un lamentable silencio teológico que nos dejó en una orfandad terrible, y gran parte de la crisis del mundo posmoderno es porque no tuvimos voces calificadas en la academia que pudieran poner en perspectiva el diálogo auténtico entre la ciencia y la fe. Yo creo que la fe bien entendida y la ciencia bien entendida no son antagónicas, porque el Dios del átomo es el Dios de la Biblia. El Dios de la creación es el Dios de la Biblia, y yo creo que, como lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 31, Dios construyó el universo con leyes. Eso llevó a Newton, a Pascal, a Leibniz, a decir, oye, si existen leyes y no son duendes, y no son brujas, ni seres, ni el panpsiquismo pagano, el criterio para dar razón de los fenómenos, entonces yo puedo traducir las pautas regulares del comportamiento fenomenológico del ser, lo puedo traducir en vocabulario formal. Y por eso tenemos en la mecánica clásica que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, la fuerza es igual a la masa por aceleración, luego con Einstein diría que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, porque yo puedo traducir esas leyes
esas pautas uniformes del comportamiento de los fenómenos, los puedo traducir en vocabularios formales porque justamente Dios, con racionalidad universal y objetiva, construyó el universo de los fenómenos. Eso hace de la ciencia, como diría Heisenberg, un sorbo de ciencia te le distancia de Dios, pero en el fondo del vaso te está esperando Dios, porque solo el cientificismo es antagónico a la fe, la ciencia no. Bien, y gracias hermano Jorge, tenemos a la hermana Julia Pastora Vera. Hermana Julia, Gran amiga. ¿tiene una pregunta para el hermano Jorge? Hola, Jorgito, Dios te bendiga. Saludos Julia, desde la calurosa Maracaibo. Mira, aquí muchas estamos. bendiciones para ti. Mira, Igual. felicitaciones por la exposición. Lamentablemente invité a una amiga de astrofísica venezolana que está en Estados Unidos, pero no pudo Ok, entrar. Dijo que si estaba grabada la iba a ver en diferido, ¿no? muy bien. Una muchacha cristiana también. Tenía 5 preguntas que hacerte, pero ya has respondido medianamente ahí 3. Ay, me está preguntando ahorita la física, pero ajá, disculpa. 3 ya me las has respondido, ¿verdad? Te voy a dejar una solamente, de las 5 que tenía, ¿no? Sí, Jorgito, que Dios te cuide y te dé larga vida, ¿verdad? Si tú te fueras a morir mañana y te tocara dejar un mensaje a la generación que viene, ¿no? Cristiana, ¿cuáles serían los 3 retos o los 3 errores doctrinales que habría que corregir o los 3 desafíos? Más o menos como Pablo en Mileto, ¿no? ¿Qué dirías? Oye, qué pregunta, vale. Qué pregunta. Me da miedo responderla. Imagínate, y Oye, las no, otras no, 2 las una quité pregunta porque me daba miedo a mí extraordinaria. preguntar. Ajá. Oye, me has puesto en una crisis existencial con esta pregunta. Extraordinaria. Bueno, no, Ajá. sin duda yo pienso que, oye, una de las mejores cosas que mi pastor me dejó, que también fue tu pastor y un hombre al que amamos profundamente, Ajá. independientemente de que podamos suscribir o no algunas de sus ideas teológicas, él nos decía algo que hasta el día de hoy yo quiero también, como diría Chesterton, yo no le quiero comunicar a las generaciones que vienen las cenizas de mis tradiciones. Nosotros necesitamos es comunicar el fuego que realmente nos Ok. tuvo en este lugar. Y sabemos cuál es ese fuego. Y creo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pero el pastor nos decía algo, oye, la palabra del Señor, el lugar que ella debe tener en nuestras vidas, si hay algo que yo quiero que la iglesia recuerde cuando yo parta, es que debe tener esa norma infalible de fe y de conducta como la auténtica lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Como Amén. alguien que les recordó en la iglesia y en el púlpito de que en el momento que yo demande de la iglesia o yo demande o predique o enseñe algo que contradiga los valores de ese maravilloso libro, han sido liberados de la responsabilidad de la sujeción. No tiene por qué decir nadie amén a algo que contradiga y marcha contrapelo a esa gloriosa palabra. Yo creo que devolverle esa lámpara eficaz a la iglesia contemporánea es el imperativo pastoral de nuestro tiempo, el gran desafío apologético, pastoral de nuestro tiempo. En el mundo de la posverdad, quizás una de las actividades más valientes es decir que Jesús es la verdad. Y yo creo que esa sería particularmente una de las cosas con las que a mí me gustaría Alfa y Omega, mi querida casa, me recordara. Muchas gracias, hermano Jorge, por su respuesta. Antes de pasar, hay alguien que quiere hacer una pregunta. Davilés, ¿cuánto tiempo más tenemos? Bueno, podemos tener unos 10 minutos más. Ok, entonces estamos con el hermano Ricardo Medina. Hermano, por favor, la pregunta para el hermano Jorge. Buenas noches, saludos Jorge, Dios te bendiga. Ricardo, mi hermano. Jorge, has hecho un recorrido fenomenal, ¿no?, sobre la historia de la filosofía, partiendo del análisis y someter a la evaluación la razón con post-kantiana y kantiana,
hiciste el recorrido por el positivismo de Augusto Comte, el iluminismo, el idealismo alemán, luego pasaste en Thomas Kuhn con la incertidumbre, luego en Wittgenstein, terminando con Sartre y otros autores modernos. Pero quisiera saber si tú, como pastor ahora, tienes en análisis alguna teología emergente en poderle dar respuesta a cada una de las ideas que hemos sometido ahora al análisis, ¿no? Y que tristemente ha desembocado en los pensamientos de Simón de Beauvoir y de Sartre, ¿no? Negando la esencia misma del hombre. Pero ¿cuál crees tú que es la teología que emerge en este tiempo, que pueda estar satisfaciendo esa necesidad que tenemos en la teología protestante, en darle la respuesta a esa segura que muchos de nosotros? Eh, Oye, yo creo que nosotros tenemos un mensaje intemporal que ni siquiera es antiguo ni moderno, es eterno. Eh, Me asiste la convicción de que nuestro mensaje Podamos extender la mano. invariablemente, sí, invariablemente ese mensaje estará vigente a través de los siglos, ¿no? Y creo que los grandes desatinos de la historia del pensamiento teológico han estado cuando diluye la identidad de ese mensaje con alguna suerte de plexo o patrimonio de ideas que lo disocian de su carácter pristino. Sin embargo, yo creo que es un imperativo de la actividad teológica y apologética siempre repensar las realidades desde los valores de nuestra cosmovisión. Y yo creo que cada generación tiene esa responsabilidad. Nosotros nos asiste un formidable desafío y creo que es el repensar el mundo en el que nos encontramos, no solo para nosotros desde dentro, yo creo que las implicaciones sociológicas de este imperativo son formidables. Agustín Laje tituló un libro La batalla cultural y creo que ha despertado un interés muy interesante no solamente en los sectores de la academia contemporánea. Yo creo que la iglesia ha advertido que hay una batalla cultural que tiene, por supuesto, proporciones espirituales, y más que hacer una teología donde los contenidos de nuestros dogmas se vean modificados, yo creo que la labor más compleja de la actividad hermenéutica, como una actividad ineludible de la actividad teológica, nos lo recordaba Paul Ricoeur, es justamente la aplicación de estas verdades y valoraciones en el entorno simbólico donde nos encontramos. Más que decir una teología antigua con un diálogo contemporáneo, yo creo que sería la realidad perfecta en la que los invariables valores de nuestra fe, por supuesto, están en un renovado diálogo con el mundo contemporáneo, sin incurrir en los excesos del historicismo que le fueron propios a las tesis liberales, en donde la verdad tiene una cualidad también histórica y la historicidad de las ideas son las que le brindan valoración ontológica y epistémica. Yo creo en el carácter objetivo y universal de esos valores, pero sí creo que nuestro diálogo tiene que ser renovado y permanentemente abierto porque las realidades sociales e históricas son cambiantes. Así que yo creo que más que inaugurar un planteamiento teológico nuevo, necesitamos es un diálogo nuevo con el mundo al que nosotros predicamos. Podrás advertir el carácter conservador de mi pensamiento. Y yo sé que esto puede ser objeto de debate en otras esferas, pero creo que este es un debate neurálgico por librar en la iglesia de hoy, porque creo con todo mi corazón que el esnovismo teológico, lejos de traer contribuciones, han lesionado el testimonio de nuestra fe. Gracias, hermano Jorge. David Lex, al parecer no hay más preguntas. Quisiera cerrar con una pregunta que quisiera hacerle a Jorge. Jorge, en ese mundo, en ese tiempo moderno, de la razón, del predominio de la razón, y en el tiempo posmoderno, el predominio del yo autónomo,
la iglesia ha recibido los embates de ambas corrientes y formas de conducta. Sí. Como quiera que en el tiempo de hoy, la cultura posmoderna ha tenido tal vez, aun cuando sigue habiendo conductas modernas todavía, por supuesto, que conviven con el posmodernismo, pero esa cultura posmoderna impacta a la iglesia y la ha impactado. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor impacto de la cultura posmoderna sobre la iglesia y cuál sería una solución a eso? Maravillosa pregunta. Bueno, tenía que venir de nuestro brillante teólogo y expositor David Lex. Me has dado la ocasión porque esta es la de las preguntas neurálgicas que estamos obligados a contestar. Fíjate, yo creo que el giro claramente representado, la iglesia no logra advertir esto, pero nosotros somos en el mundo contemporáneo unos fieles representantes de la teología del sentimiento de Friedrich de Celaya-Maher. Hoy, justamente, hacer de la subjetividad el crisol donde se forja la espiritualidad nos ha dejado claro que la experiencia de la fe es una realidad relevante y fundamental, porque después de todo nuestra vida espiritual transiciona por una experiencia de transformación. Sin embargo, yo creo que ese énfasis en la subjetividad, que es una de las grandes cualidades del mundo posmoderno, en donde el sentimentalismo vitalista, en donde el irracionalismo postestructuralista hoy está emergiendo como respuesta también espiritual, como dato demográfico y sociológico, creo que es uno de los grandes quebrantos de la iglesia contemporánea. El haber sustraído los aspectos universales y relevantes, objetivamente relevantes de nuestra fe, y constreñir la experiencia religiosa, la subjetividad del creyente, yo creo que es el giro antropológico. Estamos ante una teología eminentemente antropológica. Yo creo que hoy no se está haciendo teología. El mundo postestructuralista hace antropología teosófica. Porque cuando tú encuentras en una iglesia en donde yo declaro, yo decreto, incluso dicen yo te ordeno Dios, imagínate. Yo no sé con qué divinidad y qué rayos de Dios podrás. Esa es la caricatura neocarismática que han hecho del Dios la iglesia contemporánea. Una iglesia que le ordena a Dios está haciendo un giro en la simetría del diálogo teológico y afirma que el hombre es la auténtica divinidad. Esa no es. Yo creo que ese es el profundo quebranto de la iglesia contemporánea. Y creo que el retorno a la objetividad misma del dato revelado, y por eso el énfasis en algo en lo que tú eres un especialista como exégeta, que es el retorno a la exégesis gramatical histórica, el retorno al dato revelado, el retorno al texto sagrado, siempre ha sido la cualidad que ha fundamentado la revitalización de la iglesia en sus distintas dimensiones históricas. Siempre el retorno a la literatura sagrada ha forjado y ha traído pues los grandes despertares espirituales en nuestra historia. Hoy, como una muestra demográfica y sociológica del quebranto posmoderno, creo que las palabras de Isaías, como un crítico social, mire cómo esta crítica que creo que encapsula, después de todo en el siglo VII antes de nuestra era, había una crisis muy parecida en el Israel del siglo VII y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y le desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Yo creo que el fundamento de la libertad es la verdad. Y la emancipación de esta terrible crisis del mundo occidental pasa porque la iglesia levante nuevamente la bandera de la verdad objetiva plasmada en esa palabra. Gracias, hermano Gracias, Jorge. Jorge. Excelente. David Lex, había también una pregunta aquí, no sé, la Si hago. hay una Oye, pregunta, podemos darle curso. Ok, se me está descargando el teléfono. ok. Oye, les pido disculpas, ya va. Déjenme conectar aquí a ver dónde me pego. Ay, Dios mío, se está descargando. Ya va. Les pido mil disculpas si no puedo conectarme a tiempo. Déjame ver dónde, porque no estoy en casa y no sé ni siquiera dónde están
los enchufes aquí. Tranquilo, búscate Déjenme algo buscar. mientras nosotros hacemos algunos comentarios por acá, Jorge. Ok, Realmente ha sido algo bien bueno, muy, muy lindo. Otra pregunta que a mí bueno, pues ya te ubicaste. ya me conecté aquí. Ok, Hablaste, Jorge. Ok, dale, Guillermo, por sí, favor. ahí el hermano Edwin González tiene como dos comentarios en el chat. Él dice lo primero dice, la inexorable caída, principalmente del mundo occidental, está vinculado al divorcio de los principios éticos de la Biblia. Ese es su comentario. Y después dice, Pastor, Dios le bendiga. Hermano, yo por razones de las verdades escatológicas que consagra el sagrado documento, manejo una visión poco optimista de lo que serán las generaciones venideras. El apotegma bíblico es categórico. La maldad no se detendrá, más bien proliferará. ¿Crees tú que el desastre del occidente moderno tiene tanto efecto retroactivo? Oye, muy buena pregunta y creo que viene, por supuesto, de nuestras tradiciones dispensacionalistas, que Sí, nos dejan, por supuesto, esto sería un debate interesantísimo luego a librar. Y por supuesto, yo creo que es algo que los dispensacionalistas leemos y releemos cuando confundimos algunos de los planteamientos post o más bien premilenialistas desde una perspectiva fatalista. Yo creo que esa es la revisión que algunos de nosotros debemos hacer a nuestras perspectivas escatológicas, ¿no? El fatalismo no debería ser una conclusión propia de las perspectivas dispensacionalistas. Y esto sería objeto de un debate, por supuesto, posterior. Pero lo que debemos discriminar, aquellos que suscribimos las tesis dispensacionalistas y aún podemos abogar por una perspectiva premilenial y pretribulacionista, es que no podemos confundir los planteamientos y bosquejos consagrados en nuestras perspectivas dispensacionales con el fatalismo que le es propio al Corán y a algunas de las visiones que lamentablemente de divulgación folclórica nos encontramos en muchos púlpitos. Yo creo que, fíjate, como alguien podría decir, nadie se parecía más a Hitler que al anticristo que Hitler. Sin embargo, no lo fue. Y alguien podría decir que después de la Segunda Guerra Mundial era ineludible la posibilidad de un despertar social, pues nunca el mundo en su historia había experimentado una experiencia de mayor prosperidad y desarrollo que en la era de la posguerra. Hay que recordar la prosperidad y el desarrollo científico abrumador que la cultura de Occidente se escribía en el hombre unidimensional, cómo de alguna forma esa prosperidad logró llamarse la sociedad del bienestar. Hoy nosotros vivimos mucho mejor que Enrique VIII. Como diría Carlos Rangel, mira, nada más el descubrimiento de la penicilina nos tiene en una condición maravillosa. Yo vivo mucho mejor que Luis XIV o Luis XVI, y que Enrique VIII o que el poderosísimo Carlos V. Sin duda, hasta un trabajador hoy puede disfrutar de eso. No podemos confundir nuestra escatología con fatalismo. Si bien es cierto, la escatología bíblica señala que esas serán las características de los hombres de los últimos tiempos, no podemos olvidar de que nos asiste un imperativo magisterial y la necesidad de nosotros poder ser luz y sal de las naciones para prevenir la corrupción que les es inherente a nuestras sociedades. Yo creo que nuestra escatología no debe ser una excusa para nosotros refugiarnos en una suerte de fatalismo pesimista en donde nuestro magisterio se detenga, o con nihilismo pensar que cualquier esfuerzo sería estéril para las transformaciones sociales tan pertinentes en nuestras naciones. Yo creo que ese es el gran debate que el dispensacionalismo tiene que sincerar. Y es el gran reproche que hombres como César Vidal Manzanares le hacen al premilenialismo, ¿no? El dispensacionalismo nos llevó a enquistarnos en guetos donde el fatalismo impidió una incidencia mucho más significativa en el debate cultural. Yo creo que no, yo creo que sí podemos hacerlo. bueno, muchas gracias, hermano Jorge. David Lex, tú me dices.
Sí, ya Jorge, sí es algo, ya hay mucha tela que cortar todavía. Sí, No la sí. vayas a contestar, pero algo que quería dejar allí, lo conversamos en un café, es que precisamente, ¿no? Algo que tú dijiste, mencionaste en tu exposición, y es esencia del Departamento de Estudios Contextuales de Prometa, y es Ujú, precisamente que la iglesia debe salir en un diálogo con la cultura, o la ujú. teología debe salir en un diálogo con la cultura y que el evangelio en ese diálogo y encarnándose en la cultura debe quedar en esencia y sus verdades fundamentales sin sufrir ninguna vulnerabilidad o alteración en lo absoluto por parte de la cultura, sino que el evangelio sea capaz de redimir aquellos aspectos de la cultura que sean contrarios a los valores del reino de Dios. Eso es algo que, Excelente. sí, es algo que debe quedar muy claro. Bueno, creo que darte las gracias, Jorge, porque realmente ha sido una excelente jornada. Nos excedimos un poquito de tiempo, pero estoy seguro de que lo hemos disfrutado. A nombre de Prometa, queremos decirles a todos ustedes que este webinar ha sido presentado a nombre de Prometa y a nombre, por supuesto, de su maestría Master of Art en Teología y Cultura Contemporánea. Prometa te ofrece, si esto lo que escuchaste en esta noche te gustó, es precisamente lo que en Prometa queremos hacer en nuestra maestría en Teología y Cultura Contemporánea. Porque a veces la teología debe entrar en un diálogo con la cultura, debe considerar la cultura, porque en la teología no vino envasada al vacío. La teología se encarna en la cultura y transforma la cultura. Por lo tanto, hay que conocer ambos. Hay que conocer la teología, como Jorge lo expresaba, hay que conocer la verdad bíblica, la verdad revelada a través de la exégesis, de la hermenéutica, conocer al Jesús plasmado en las escrituras, conocer toda la metanarrativa de la Biblia, es decir, el proyecto de Dios en la historia, conocer bien la escritura, conocer bien la teología, pero también conocer al ser humano en su realidad, en su contexto cultural y social, para que cuando nosotros tenemos la teología, ir a ese hombre en medio de su realidad social y cultural y él nos pueda entender lo que le decimos del evangelio, para él pueda ser relevante y con significado. Si nosotros lo llevamos como un envasado al vacío y no lo asociamos a la realidad social y cultural del zapatero, del panadero, del plomero, del ama de casa, de las personas, ese mensaje se torna irrelevante. Pero cuando el evangelio lo encristamos en la cultura de la gente, en la sociedad, como hizo Jesús. Jesús se enraizó en la cultura judía y desde adentro de la cultura le habló de las buenas noticias del reino de Dios. Acá en Prometa, con nuestra maestría en teología y cultura contemporánea, te estamos invitando con los brazos abiertos para que formes parte de nuestra maestría. Si tienes algún interés, vamos a darme la otra lámina porque allí precisamente están la siguiente que le puedes sacar una fotografía a esta lámina, a la pantalla. Allí van a estar precisamente nuestro número telefónico donde tú puedes pedir información de nuestra maestría en teología y cultura contemporánea o escribir a ese correo que está allí en pantalla. Muchísimas gracias a todos por la atención que nos han brindado, por estar aquí con nosotros. Esperamos que lo que hemos escuchado hoy haya sido de su completo agrado y sobre todo de edificación, retos y desafíos. Jorge, muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta cordial invitación que te hicimos. Esperamos que en Gracias a una ustedes. próxima oportunidad también tenerte por aquí con nosotros. Gracias, gracias, David Lex. Un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Dios lo bendiga. Que Dios Amén, los amén. bendiga. Muchas gracias. Chao, Gracias a chao. Amén. Bendiciones.